Hola seguidores de Luludeco, ¿cómo están? Hoy voy a mostrarles una forma súper sencilla y casera de hacer difusores aromáticos de varilla. Una propuesta simple, económica y muy aromática. ¿Empezamos? Vamos a necesitar alcohol de cereal, comúnmente es utilizado para fabricar licores, esencia del aroma que más nos guste, un recipiente con tapa, puede ser de vidrio o de plástico PET, varillas de madera, las más comunes son de ratán, bambú y pino. Debo decirles que todas funcionan a la perfección y una jeringa grande para poder medir los ingredientes. La proporción es tan simple como 80% de alcohol de cereal y 20% de esencia. Solo eso. En este caso, el envase es de 125 mililitros y voy a hacer mi difusor de 100 mililitros. Pongo 80 mililitros de alcohol y 20 mililitros de esencia. Una vez realizada la mezcla, el secreto está en dejarla reposar tapada por 15 días aproximadamente, en un lugar seco y con poca luz. Puede ser un ropero o una alacena. Esto hará que el alcohol y la esencia se amalgamen de forma correcta y nuestro difusor sea un éxito total. Si lo usamos apenas lo preparamos, el aroma a alcohol será más intenso que el de la esencia y no perfumará el ambiente como corresponde. Una vez pasados los días de reposo, retiramos la tapa. En caso de que sea como esta que tengo yo, que es especial para difusores, con las mismas varillas agujereamos el plástico blanco y las introducimos en el envase. En caso de que no tengan estas tapas, no hay ningún problema. Introducimos las varillas directamente al recipiente. La idea es buscar un recipiente que tenga boca angosta, para que el líquido se evapore a través de las varillas, de forma lenta y pareja. Si el envase es de boca ancha, el líquido se evaporará mucho más rápido. En épocas de calor es posible que las varillas se sequen más rápido, por lo tanto es necesario invertirlas asiduamente. Espero que lo pongan en práctica y que me cuenten cuáles fueron los resultados.